Bienvenidos a una nueva edición de los vídeos del editor de REC Interventional Cardiology. En esta ocasión tenemos el placer de discutir y comentar brevemente un artículo publicado en la revista de un grupo muy prestigioso, de los grupos más potentes que hay en España de intervencionismo, que es el de Clínico San Carlos, que ha destacado muchas cosas, y entre ellas pues, en la fisiología intracoronaria, imagen intravascular, y de hecho va de ello el artículo, va de fisiología, de IFR, FFR, etcétera, en población diabética. Concretamente es diabetes mellitus y seguridad a largo plazo del diferimiento de revascularización coronaria basado en FFR e IFR, cuyo primer autor es Alex Castro Mejía, que está con nosotros, y senior autor Renieves Gonzalo, que también está con nosotros. Ellos pertenecen, como he dicho, al Clínico San Carlos. Y lo primero, muy directamente, o sea, he leído el título, por cierto, tiene una editorial. El artículo mereció una editorial que escribieron Rafa Romaguera y José Gómez Lara. Y explicadnos, ¿por qué lo hicisteis? ¿Qué os motivó? ¿Qué antecedentes había? ¿Por qué había un hueco en el nivel de conocimiento? ¿Cuál fue el racional? Buenas a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, por darnos la oportunidad de discutir nuestro artículo. La verdad es que la motivación fundamental fue que efectivamente había falta de información en la literatura sobre cómo de seguro era diferir lesiones en diabéticos, ¿no? Todos tenemos en mente y sabemos que los diabéticos es un grupo de población con una aterosclerosis mucho más agresiva y sobre todo en el sentido de la progresión, ¿no? Y precisamente cuando lo que estás haciendo es diferir el tratamiento de una lesión, lo que nos preocupaba era si eso era menos seguro en pacientes diabéticos que tienen más progresión. Así que ese realmente fue bueno, pues la base para pensar en hacer este estudio, ver si efectivamente el uso de estos índices era seguro y también intentar comparar si alguno de ellos, los índices de reposo o los índices, digamos, tradicionales con adenosina, podían ser mejores o no en este grupo de población. Claro, porque obviamente es cierto que la microcirculación no se comporta igual en diabéticos y no diabéticos, y ya sabemos que la FFR es dependiente, el IFR sería más independiente. Por lo tanto, sí que hay una, como tú dices, no estaba claro, hay estudios discordantes en este aspecto. La siguiente pregunta es, ¿qué población, qué perfil de población habéis incluido? Alex, ¿qué pacientes hay aquí? Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues este es un estudio de la vida real, por ende hemos incluido a pacientes de todo tipo, desde factores de riesgo, hemos incluido pacientes con alta carga de factores de riesgo en coronarios. Se vio que los pacientes diabéticos de manera general pues tenían más carga de factores de riesgo comparados contra los no diabéticos. De la misma forma hemos incluido la forma de presentación clínica de los pacientes, fueron tipo all-comers, en los cuales hemos encontrado un grupo importante de pacientes con infarto agudo al miocardio, de angina inestable, angina estable y otras presentaciones diferentes. Por ende, hemos puesto en nuestro estudio pacientes de alto riesgo coronario y con presentación clínica all-comer. Muy bien, Alex. Sí que representáis pues, la práctica, el diabético que viene, la CAPLA, el no diabético que viene, etcétera. Es una comparación de dos grupos que hacéis, diabéticos no diabéticos, hacéis seguimiento. ¿Podríais resumirme en un minuto o dos los resultados que creéis que son más importantes, que alguien debería saber si quiere aproximarse a vuestro estudio? Nieves o Alex o uno cada uno un poco. Perfecto. Nosotros hemos hecho un seguimiento a 4 años, donde hemos comparado los endpoints, tanto primarios y secundarios, de la seguridad de diferir los pacientes. Como datos relevantes hemos encontrado, pues como lo reporta toda la literatura, que los pacientes diabéticos de manera general tienen más eventos clínicos adversos que la población no diabética. Pero lo interesante de nuestro estudio es que a pesar de que esta población de mayor riesgo, al diferir con FFR o IFR, observamos que el vaso culpable o el vaso diferido, en este caso, era seguro en el tiempo de seguimiento. Es decir, los eventos no estaban relacionados con la revascularización o el infarto relacionado con el vaso diferido, sino más bien con eventos clínicos generales como lo reporta en la población general. Eso es dentro de los principales resultados que hemos encontrado. Además, nosotros hemos hecho un análisis de qué estrategia sería más segura, si diferir basado en FFR o basado en IFR, ya que se conoce que los pacientes diabéticos tienen una mayor afectación de la microcirculación y los índices hiperémicos pues se relacionan más o se modifican cuando se encuentra afectada la microcirculación. En este sentido, nosotros hemos observado que el diferir el vaso basado en IFR
pues proporcionaba un poco más de seguridad comparado con diferir el vaso con FFR. Pues esto lo hemos atribuido a todo lo que hemos comentado anteriormente, que el paciente diabético pues se relaciona más con afectación de la microcirculación, y esto pues puede modificar un poco los resultados del FFR, ya que es un índice hiperémico con adenosina. Este último nivel es importante porque el Define Flare había publicado que a un año no parecía haber diferencias de rendimiento, seguridad o valor predictivo negativo entre IFR y FFR, pero era a un año, claro. Y vosotros tenéis casi 4. Y yo creo que es cierto que el diabético progresa, y seguramente lo que habéis sido capaces de detectar en vuestro estudio es que con más largo seguimiento sí que pudiera ocurrir que el FFR es menos, digamos, fiable su valor negativo. ¿Crees que puede ser eso, el seguimiento más largo respecto a ese año solo del Define Flare? Sí, yo creo que, bueno, que los resultados evidentemente de nuestro estudio pues, sirven para generar probablemente hipótesis. No tenemos la población, evidentemente, hay muchos más pacientes que se decidieron con IFR simplemente por la relación temporal, ¿no? Cogimos un grupo, digamos, de años para tener un seguimiento largo, con lo cual, digamos, son pacientes relativamente de hace bastantes años y por tanto hay muchos menos con índices de reposo que diferidos con FFR, ¿no? Con lo cual realmente esto hace que los grupos, bueno, pues estén un poquito desbalanceados en cuanto a número, pero la verdad es que sí que hay esa señal y que puede tener varias explicaciones fisiopatológicas. Evidentemente la que más, digamos, viene a la cabeza es si efectivamente los diabéticos pueden responder de una manera distinta a adenosina, que es cierto que en otros estudios de fisiología y comparando los dos índices no ha habido, digamos, cambios significativos, pero como tú dices, ¿no? Son seguimientos más cortos y fundamentalmente el problema en la diabetes efectivamente es la progresión, ¿no? Seguramente a un año no hay diferencias, digamos, pero ¿qué pasa cuando estos pacientes empiezan a progresar la enfermedad, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre los dos índices? Pues yo creo que esto es interesante y probablemente sería interesante confirmarlo en grupos más grandes con seguimientos más largos, ¿no? Y ya por último, decidme, ¿qué aplicabilidad tendría esto en vida real? Ahora te dice alguien, bueno, ¿y yo cómo impacta esto en mi práctica? Resúmenmelo un poquito. Bueno, el paciente diabético pues, es un paciente común en nuestra práctica diaria. Y como todos sabemos, en los estudios randomizados pues existen ciertas limitaciones, ya que no todos los pacientes que nosotros atendemos en la vida diaria cumplen los criterios de los estudios clínicos. Y al ser este un estudio de la vida real, un estudio donde son los pacientes que nosotros vemos a diario, creo que es muy importante, ya que nosotros lo podemos diferir y ya la técnica está más que validada y la seguridad ahora nosotros estamos evidenciando que a más de un año, en nuestro caso a 4 años, como os he dicho antes, es muy seguro. Entonces, nosotros quizá tenemos el respaldo en los pacientes que vemos cotidianos de la seguridad de diferir. Y es verdad que quizá es necesario realizar algún otro estudio un poco más grande para confirmar esto, pero por el momento pensamos que se puede aplicar en lo que nosotros hacemos. Sí, yo creo que realmente, o sea, es un grupo grande de pacientes, son más de 400 pacientes, ¿no? En los que se difirió la revascularización. Y básicamente el mensaje es ese, ¿no? Que para quien pueda tener reparos en utilizar fisiología en pacientes diabéticos pensando que esta técnica tal vez en este grupo de pacientes pues puede tener un problema, bueno, aquí hay datos que demuestran que realmente es bastante seguro diferir una lesión en un paciente diabético, que los resultados a 4 años no hay diferencias en cuanto a revascularización o infarto, ¿no? Que es el otro, digamos, aspecto importante del vaso diana y que por tanto, digamos, se puede hacer con seguridad. Luego, otros aspectos ya más relacionados sobre qué tipo de índice utilizar, etcétera. Bueno, pues aquí hay ciertos datos que pueden sugerir que ambos índices probablemente son útiles. A lo mejor tal vez el IFR pudiera tener una ventaja que definitivamente es algo que requiere más investigación y demostrarlo en estudios más grandes. Muchas gracias. La verdad es que lo habéis resumido muy bien. Esta es una más de las contribuciones que habéis hecho a la revista. Habéis hecho varias. Sé que hay más porque habéis enviado. Muy buenas siempre y os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Por lo tanto, desde REC Interventional Cardiology, pues muchísimas gracias y un abrazo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.